estoy en contra de lo que ellos dicen, pero yo pienso que no. Le damos 2 horas al Señor entre semana y 2 horas el fin de semana. Le damos 4 horas al Señor por semana. Y yo creo que estamos mendigándole el tiempo al Señor, al dueño de tu tiempo, al dueño de tu vida. Le das muy poquito tiempo. Y de verdad, hermano, deberíamos esforzarnos, porque los servicios, como los vemos los domingos, que a veces no cabemos aquí, fueran los mismos servicios el miércoles, la misma hambre y la misma necesidad. Dios no es Dios de los domingos. Dios no es Dios de los, es más, Él no es dominguero. Aquellos que piensan que el Señor viene a los cultos el domingo, por eso vienen a gozarse los domingos, yo creo que Dios no es dominguero. De verdad, y ponemos alegría y gozo y regocijo los domingos, pero la palabra del Señor dice que el Señor dijo que va a estar con nosotros todos los días, así que todos los días son días del Señor, y si usted respira, tiene vida, pues qué más motivo para agradecer al Señor. Amén. Salmo 78, versículo 1, dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres, dice, nos las contaron. Versículo 4, no las encubrimos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que él hizo. El Señor está trayendo aquí un mensaje a la iglesia, claro, son los salmistas los que hablan, es el salmista el que está mencionando estos versículos, pero dice que cada cosa hay que estarla contando, que las generaciones que vienen después de nosotros tienen que saber, y que mejor que sepan por boca de los padres en el hogar, en la casa, las grandezas de nuestro Dios, las maravillas de nuestro Dios. Hay un llamado importante de parte de Dios a ser portadores, y decíamos hace un momento, portadores de la gloria del Señor, portadores del mensaje. Pero hablando nuevamente, y quiero devolverme a esos números que Dios habla, todos recuerdan la manera en que nosotros podemos platicar con nuestros hijos, y no solamente, a veces ellos entienden la manera de enseñanza, pero lo más fácil para ellos de aprender es cuando usted tiene que el Dios de poder es el Dios histórico, es el Dios del ayer, es el Dios de hoy, es el Dios de nuestro futuro. Él no tiene fin, Él es el principio y Él es el fin, Él es el alfa y Él es la omega. Él nos cuenta, Dios nos cuenta la historia desde Génesis y se hace presente, y pudiéramos terminar en Apocalipsis y el Espíritu de Dios se hace presente. Es un Dios omnipresente que puede haber estado en el pasado con esos grandes guerreros de la palabra del Señor, con los profetas y los siervos y aquellos que llevaron a cabo esa enseñanza siempre y esa estructura bíblica, como puede estar con nosotros en este momento. Como la Biblia nos dice o nos confirma que Él está presente donde 2 o 3 se reúnen en su nombre. Así que creemos que el Señor está aquí. ¿De qué manera le contamos a nuestros hijos? ¿De qué manera les enseñamos las grandezas de nuestro Dios? Y se me ocurrió que Dios, y no se me ocurrió a mí, yo le soy sincero, me vino una revelación, no, simplemente que yo empecé a ver la imagen de aquel joven que no había para comer, no tenía nada que comer, y aquel joven presenta, y los discípulos dicen, mira, aquí está un joven que tiene, ¿cuántos panes tenía? 5 panes, y luego, ¿y qué más? Y 2 pececillos. Entonces 5 panes, 5 más 2, 7, 5 por 2, pero en las cuentas del Señor son 5 por 2, 5,000. Y esas matemáticas no las conocemos nosotros, esas son matemáticas divinas que deberíamos de aprender. Oiga, yo quiero estar en ese nivel. Mire, yo le estoy pensando porque
nada más tengo 2 pececillos en mi casa y mi esposa quiere hacer una comida de peces, de mariscos para toda la familia. Y le digo yo, ¿qué son 2 pececillos para tanta familia? Bueno, si se los pones en las manos al Señor, 5 por 2, son 5,000. La palabra del Señor dice que esos 5 panes y esos 2 pececillos alimentaron a 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, creemos que de mínimo la mujer y un niño, esos 5,000 se convierten ¿en cuántos? En 15,000. Con 5 panes y 2 pececillos. Ahora, gracias, estamos hablando de familias económicas de un niño, pero en aquellos tiempos, 8, 10, 12, y la palabra, bueno, 20, eso no lo he leído, pero sí hay. Entonces, imagínense la manera en que el Señor hace que las multiplicaciones no den a nuestra inteligencia, a nuestro intelecto. No cabe en nosotros, dijo un pastor hace unos días, cuando Pedro le dice a Jesús, Jesús pregunta, ¿quién piensan ustedes que soy yo? ¿Quién piensan ustedes? Ya no lo que dice la gente. ¿Qué dice la gente? Unos dicen que tú eres el Mesías, otros dicen que tú eres profeta, otros dicen que tú eres... Pero ¿qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes de mí? ¿Quién piensan que soy yo? Y Pedro se levanta y dice, tú eres... Vamos, iglesia. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces le dice, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló, sino mi Padre. Pero ese pastor se pasó porque dijo, Pedro, en tu pequeña cabeza no cabe tanta sabiduría. No eres tú, Pedro, es el Señor que te está revelando, porque en ti no cabe tanta sabiduría. Y sabe que realmente nosotros no caben los números del Señor. No caben los números del Señor. Pero hablando de números, mire, hay otro número que nosotros, no voy a tocar ese tema porque no quiero meterme ya, pero habla de los 144,000 redimidos y luego empiezan desde los 12 y los 12 se convierten en 144,000. ¿De dónde saca el Señor esos números? Amén. Habla de otro número que nadie quiere hablar. El Señor habla mucho de números y dice, y el 666 es el número inmencionable para la iglesia. Y no queremos hablar de esos números, pero ahí están en la Biblia, hermano. Y los números que al Señor no se le pasan, le vuelvo a decir, dijo el resultado correcto, la expresión correcta el hermano Pedro. Las matemáticas es la única ciencia exacta, según los conocedores, porque no puedes cambiar los números. Si los multiplicas, el resultado va a ser el mismo. Si los sumas, el resultado es claro y no puedes cambiar el resultado. Así como se hace la multiplicación, la resta, la división, son números exactos. Es la única ciencia exacta, las matemáticas. Y cuando Dios habla de números, nos llama la atención a nosotros a ser muy observadores. El Señor dijo, sané 10. Y al Señor le gusta multiplicar. Y cuando viene uno a ser agradecido de los 10, el Señor pregunta, se me perdieron 9. ¿Dónde están los otros 9? O sea que el Señor, al hablar de números, espera resultados en nosotros. Señor, me diste 5 talentos, aquí tienes, Señor, te devuelvo 10, los puse a trabajar y los multipliqué. Bien hecho, siervo fiel. Aquí tienes, Señor, me diste 2 talentos, mire los números. Los puse a trabajar y te traigo otros 2, Señor. Bien hecho, siervo fiel. Y llegó el tercero y dijo, Señor, me diste 1. Y tuve miedo y lo escondí. Y no pudo producir ni aún 1. El problema es que cuando el Señor habla de números, el Señor multiplica, el Señor suma, el Señor no resta, el Señor no divide. El Señor multiplica. Y Él espera esa multiplicación en su iglesia, que los números sean conforme a la voluntad de Dios, conforme al mover de Dios,
conforme al diseño de Dios. Vamos a multiplicarnos. Si usted va al Antiguo Testamento, Dios habla de multiplicarnos. Abraham se iba a multiplicar y iba a crecer tanto que iba a ser padre de naciones. Iban a multiplicarse. Los egipcios, cuando hablaron, el rey Faraón dijo: los hebreos, por más que los atacamos y los cansamos, se multiplican. ¿Sí? El pueblo de Dios dentro de Egipto como esclavos, el temor de Faraón, el verdadero temor de Faraón es que estaban tan unidos y multiplicándose tanto, estaban creciendo tanto, que el verdadero temor de Faraón es que al crecer tanto el pueblo de los hebreos, dominaban a los egipcios si ellos lo querían. Ese era el temor realmente. Y sabe, mi hermano, que el enemigo trata de restar. El enemigo trabaja bastante para debilitarnos, para cansarnos, para presentarnos un trabajo de tiempo extra, una ganancia extra en nuestro trabajo, y nos pierde el sentido y decimos: pastor, no voy a poder ir porque me salió un trabajito, no tenía la economía completa, pero ese trabajito, con este completo mis gastos. Y sabe que si nos mantiene ocupados, nos divide. Debilita el pueblo del Señor. Esa era la preocupación de Faraón, es que los hebreos se multiplican. Mandaron llamar a las mujeres, a las parteras. Dijeron: ¿qué pasó? Les dijimos que todos los niños que nacieran de los hebreos los fueran eliminando para que este pueblo no crezca tanto. Las parteras le contestaron al rey, al egipcio, al Faraón, le contestaron, le dijeron: mira, las hebreas son tan fuertes que para cuando nosotros llegamos, ellas ya dieron a luz. Tenían temor porque sabían que el pueblo hebreo contaba con el respaldo de Dios, aunque en ese momento eran esclavos. Los números que Dios hace, la oración más eficaz que usted va a encontrar en la Biblia, es una oración que contiene 40. Válgame Dios. 40 días. ¿Cuántos días pasó Moisés allá en la montaña con el Señor? ¿Será que Dios era muy lento para escribir los mandamientos a Moisés? ¿Que necesitó 40 días para escribir 10 mandamientos? No. Yo pienso que los mandamientos en un abrir y cerrar de ojos estaban hechos. Pero Moisés debería entender lo que era tener una relación íntima con Dios. Y quizás tú vayas y a los primeros minutos, a una hora, hermano, ya le dijiste todo lo que tenías que decirle a Dios en tu oración. Pero no se trata de que descargues todos tus problemas con el Señor, sino que esperes en la oración a que Dios obre en tu vida, a que Dios consuele tu corazón, a que Dios te fortalezca, a que Dios te revele, a que Dios le hable a tu vida, a que Dios te prepare y te dé palabra para aquellos que tú amas, para cuando tú te presentes no seas tú el que habla, sino el Espíritu Santo hablando a través de ti. Por eso hablamos de los 40 días y 40 noches, para que Jesús peleara o pasara la prueba de la tentación del diablo. Jesús sale del desierto después de haber estado en el desierto, ¿cuántos días? 40 días y 40 noches. Entonces, si nosotros vamos a la Biblia, vamos a encontrar muchos números que, bueno, ¿qué significa el número 40? ¿Por qué 40 días, 40 noches? Nos transportamos al Antiguo Testamento y decía el sacerdote que si alguno estaba enfermo se apartara por lo menos un tiempo de 40 días. Ahora conocemos como la cuarentena, no la cuaresma, la cuarentena. Entonces, eso es lo que conocemos. Hoy dicen: mire que viene el COVID, que estamos en cuarentena, que los médicos inventaron la cuarentena, que el gobierno. Hermano, eso está en el Antiguo Testamento. El Señor preparó un pueblo con tanta sabiduría que nos da los números exactos que necesita el cuerpo para volver a restablecer todas sus defensas en sus células, y puede entrar nuevamente en función correctamente. No es un invento de los médicos, no es un invento de la ciencia. Ya Dios estaba planeando todo esto. Un último número, todos saben de números, un último número. Y tú debes perdonar a tu hermano. Y dijo 70 veces 7.
Wow, ¿cuánto lo has perdonado, hermano? ¿Cuánto has perdonado a tu hermano? ¿Lo has perdonado lo suficiente de verdad? ¿Te has gozado con tu hermano después de que te ofendió? ¿Has estado con tu hermano gozándote después de que tú te sentiste mal por la agresión, porque te lastimó, porque sus palabras te hirieron y lo perdonaste y dijiste, hermano, te he perdonado? Y ahora puedo convivir y compartir contigo porque te perdoné de todo corazón. He visto, y no voy a hablar, dijo el hermano Germán, ¿para qué decir de otra iglesia si aquí hay también? Vivimos sin dar ese perdón que Jesús nos ofrece y nos pide que demos. Tú vas a ser perdonado a medida que tú perdonas. Si tú no perdonas las ofensas a tus hermanos, tampoco vuestro Padre que está en los cielos te perdonará a ti. Esto es Biblia. Entonces, cuando nosotros hablamos de perdonar, hermano, no sé, yo quiero perdonar a mi hermano Edgardo. Me ofendió, me lastimó, pero cuando yo lo perdone voy a ser amigo de él. Voy a apoyarlo en sus necesidades, voy a estar con él cuando me lo pida, voy a seguir riendo con él, llorando con él. Eso significa perdón. Pero yo no puedo decir que lo perdono, pero hay que se rasque con sus uñas. Se cayó, es su problema. Yo ya lo perdoné, si Dios lo tomó, que lo levante el Señor. No sé qué. Nos creímos tan espirituales que damos un perdón, pero no volvemos a tener relaciones con esas personas. Damos el perdón y no tenemos comunión con esas personas. Hacemos nuestro círculo y decimos, no, es que yo lo perdoné, él no es muy espiritual, yo soy bien espiritual y no me puedo juntar con él. Eso no es perdón. No hay espiritualidad ahí, no hay presencia de Dios. Cuando tú das el perdón, mi hermano, imagínense, nosotros éramos enemigos de Dios antes de conocer a Cristo. Dice el apóstol Pablo que sin Cristo éramos enemigos, hijos de ira, hasta que Cristo nos reconcilió. Y cuando Cristo nos reconcilia con el Padre, nos da el perdón y luego dice que nos ama, como la niña de nuestros ojos, así nos ama el Señor. Y nos cuida y nos protege. Y su propia vida dio por nosotros. Imagínense el perdón que nosotros tenemos que dar. Pero ya le hablé muchos de números. Yo quiero darle una ecuación para que usted se la lleve a casa. Una ecuación, no es una división, es una ecuación. Es suma, igual. Pones esto, igual, resultado. Perdonas, eres perdonado, resultado, vida eterna. Esa es una ecuación espiritual. No perdonas, no eres perdonado, muerte eterna. ¿No es así como le explica la Biblia? Así de sencillito, así de fácil de comprender, así de fácil. Recibes la palabra, perdonas, eres parte del reino. Rechazas la palabra, la misma persona te juzga, no entras al reino de los cielos. Así. Pero yo quiero que usted ponga mucha atención en lo que le voy a decir. Escuche, y luego pone el signo de más, y luego lo hace. Escuchas más hacer igual a vida. Y vamos a la Biblia. ¿Está de acuerdo conmigo? Camina conmigo este caminito. Si usted escucha y no hace, usted solamente es un fariseo, un religioso, que sabe escuchar, pero no sabe hacer la palabra del Señor. Santiago capítulo 1, versículo 22. Vaya conmigo allá rápidamente. Veamos qué nos enseña el Señor. Yo creo que aquí a todos les gustan las matemáticas. No sé cuántos agarraron un buen grado de matemáticas en la escuela. En mis tiempos nosotros hablábamos así. Nosotros siempre decíamos, con que pasemos aunque sea de panzazo. Yo no sé, yo creo que muchos de ustedes fueron muy inteligentes y llevaban el 9 y el 10. Pero en mis tiempos, que yo a la escuela iba, déjenme ver cuántos años, bueno, por ahí, ya se me olvidó, pero yo creo que entre los 70s, esa era la historia, pasaste aunque sea de panzazo. Otros salían diciendo, híjole, ni de panzazo, casi arrastrando, pero pasé. Hoy me faltaba un punto para pasar. En aquellos tiempos, 5.6 pasabas, 5.5 reprobabas. Se te faltaba un punto para pasar, dijo, sí, pero le llevé una orden de tacos al maestro y me puso el puntito. En aquellos años, yo sé que ahora los maestros no se venden, son muy honestos. Entonces,
¿Cómo nosotros estamos obrando la palabra del Señor? Santiago capítulo 1, versículo 22 dice la palabra del Señor, pero ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Si tú oyes la palabra, pero no eres hacedor de la palabra, tú no vas a engañar nunca a Dios, ni puedes engañar a nadie. Leíamos en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 16 y dice la palabra del Señor que nos engañamos a nosotros mismos y estamos labrando una desgracia para nosotros mismos. Somos perjudicados nosotros mismos cuando oímos la palabra pero no la estamos implantando en nuestra vida. Por eso yo quiero invitarlo a que usted vea, que usted escuche la palabra del Señor, usted haga la palabra del Señor y el resultado, o cuando pone los signos así, igual a vida. Entonces Santiago nos da el primer consejo: no seas solamente un oidor olvidadizo, sino sé un hacedor de la palabra. El que la hace es el que prospera. Josué capítulo 24, versículo 14. Josué 24, 14 y 15. Cuando nosotros vamos a la escritura, Josué tenía una instrucción clara, tenía un proyecto divino, él sabía lo que tenía que hacer, pero en este momento había un conflicto de intereses, había un conflicto con el pueblo. ¿Cuál era el conflicto? Los lugares a donde estaban llegando tenían culturas, tenían religión, tenían dioses. Entonces empieza a haber un conjunto de problemas, de división, porque las personas querían servir a Dios, pero sin dejar dioses atrás. Quizás los pueblos que estaban conquistando querían llevarse sus propios dioses, de tal manera que llegó un momento que el pueblo de Jehová, el pueblo de Israel, estaba contaminado y estaban en conflicto. ¿Por qué estaba contaminado? Porque muchas veces, mis hermanos, nosotros llegamos a un lugar donde se predica. Yo no tengo nada, por favor, no me malentienda. Usted es libre de ir a donde usted quiera, sea muy prudente, sea sabio al escuchar los mensajes. Alguien me dijo a mí, mire, yo soy el pastor de la iglesia Compañerismo Cristiano Fe. ¿Cómo se sentiría? Yo no sé cómo se sentiría una esposa que le digan, imagínese que de repente el esposo le diga, uy, no, esa mujer es mi preferida, sale en la tele, la que más me gusta de la televisión, de las películas, y la esposa a un lado va a decir, epa, aquí estoy yo. Porque no puedes decirle eso a la esposa. Y tampoco el esposo ni la esposa deben decir cosas como esas. Pero en fin, esta hermanita me dice, no, pastor, yo quiero que usted vea a mi predicador preferido. Él es el preferido. Y me dijo pastor. Y tiene su pastor, su predicador preferido. Está bien escuchar los mensajes, pero tenemos que ser muy sabios al escuchar los mensajes, porque puede llegar cualquier viento de doctrina que nos pierda de la verdadera fe, de la palabra, de la guianza del Señor. Entonces este es el conflicto que estaba pasando el pueblo de Israel. Llegó un momento en que estaba tan contaminado porque él decía, yo creo de esta manera, yo lo entendí de esta manera. Aquella persona trae una cultura, él trae una tradición, su papá lo enseñó así, su abuelito lo enseñó así, y estaban cargando con una infinidad de dioses, de ídolos, y estaban haciendo cultos diversos. Y Josué tiene que pararse en medio del pueblo y empieza a decirles, ustedes tienen que tomar una decisión, ustedes tienen que tomar en estos momentos una decisión como la que yo voy a tomar una decisión y se las voy a declarar a todos ustedes. Así que ustedes sabrán qué es lo que van a hacer. Y dice Josué 24, versículo 14, ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir. Miren lo que les está. Ahora, era el pueblo del Señor. Pero conforme estaban reclutando gente para que fuera a la batalla, para que caminara en pos de la victoria de la tierra que fluye leche y miel, también estaban arrastrando personas con culturas diferentes, levantando personas que creían en Dios, en Jehová Dios, pero servían también a sus dioses.
Me he topado con muchas personas, mi hermano, y tenemos que ser prudentes. De esto hablábamos en el estudio. Tienes que ser prudente, tienes que ser sabio, tienes que ser dependiente del Espíritu Santo cuando tú hablas. ¿Por qué? Porque llegas a un hogar donde dice, por favor, no me vaya a decir nada, pero yo tengo ahí mi virgencita, no me la vaya a quitar, ni me la ofenda, por favor. Yo voy a la iglesia y creo en Jesús y creo en la obra redentora de la cruz, pero no me quite mi ídolo porque mis abuelos, mi tatarabuelo. ¿Y cómo le haces? Una vez llegamos a una casa y una hermanita dijo, ¡ay! ¿Qué es ese demonio? Nunca volvió la hermanita a la iglesia. Ofendieron a su ídolo. Tenemos que ser sabios, hermano. Y Josué no está tratando de convencerlos a ellos. Les está llamando y le dice, hagan una decisión. Hagan una decisión. ¿Hasta cuándo van a andar fluctuando en la fe? ¿Cuándo van a estar debilitando la presencia de Dios en sus vidas? Hagan una decisión. Y les empieza a decir, tienen que servir al Señor con integridad. ¿Saben lo que es integridad? Íntegro, completo. No me voy a dividir. Un matrimonio íntegro es cuando el hombre solamente tiene mirada para la esposa, atención para la esposa, palabras para la esposa, cariño para la esposa y viceversa. Una mujer íntegra solamente tiene mirada para el esposo, palabras para el esposo, atención para el esposo y vive para el esposo, porque este es el matrimonio que Dios ama, un matrimonio íntegro. Y en el servir al Señor, la integridad es que nosotros tengamos en el corazón, sin ningún otro ídolo, ninguna otra fe, ninguna otra doctrina, entender que el único camino, verdad y vida se llama Jesucristo, y no hay otro camino que nos conduzca al Padre, sino solamente por medio de Jesús. No hay otro camino. Así que les empieza a decir, ustedes tienen que servir a Dios con integridad, completos. No viendo para un lado y para otro, completo solamente al Señor. Y les menciona a los dioses y luego les pone un hasta aquí, versículo 15. Y aquí él hablando al pueblo les dice de esta manera, versículo 15, y si mal os parece servir, si mal les parece lo que uno les dice, dijo un pastor, yo no lo había oído este mensaje y apenas lo oí, yo sé que muchas personas lo oyen, pero dijo un hermanito, dijo, de verdad, hermano, si tan mal te parece que se te ministre la palabra del Señor, porque piensas que la palabra es golpeada, sigue tus dioses, porque el Dios al que nosotros servimos es celoso. El Dios al que nosotros estamos adorando es celoso y quiere toda tu mente, quiere todo tu corazón, quiere toda tu alma y quiere todo tu ser. No quiere que desvíes tu mirada hacia otros dioses. Él quiere todo contigo y tú necesitas querer todo con el Dios que nosotros servimos. Y si no, ¿qué estamos haciendo en la iglesia? Así que Josué les pone en claro y les dice, si les parece mal servir a Jehová, nosotros no estamos sirviendo a uno de los dioses. Wow. ¿Sabe la diferencia cuando dice, si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servir, si a los dioses? Y cuando pone dioses con D chiquita, ¿sabe lo que está diciendo? Si hablara de Jehová Dios, lo hubieran escrito ahí con D grande. Pero cuando habla de dioses, habla de todo aquello que se antepone a la presencia de Dios. Tu trabajo puede ser tu Dios, tu deporte favorito puede ser tu Dios, tu hobby favorito puede ser tu Dios. Cuando se antepone, mi hermano, a la voluntad de Dios, a estar en la presencia de Dios, esos son nuestros dioses. Esos son nuestros dioses. Y estamos quitando de estar en la presencia del Señor porque tenemos otros quehaceres, porque tenemos otros problemas, porque tenemos otras cosas que hacer, porque tenemos mucho trabajo. Esos son los dioses que estamos anteponiendo a la presencia del Señor. Así que Josué, al hablar con el pueblo, les dice, yo quiero que ustedes hagan un alto. Si les parece mal servir a Jehová. Y luego lo sigue diciendo, escojan hoy a quién servís, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Dos tipos de dioses, los dioses que había de qué lado del río o los que había de qué lado del charco, porque allá está lleno de dioses ahorita, sí sabía.
¿De qué lado del charco? Y yo no sé cuántos traigan una cultura de aquel lado del charco. Yo nomás estoy poniendo como ejemplo. ¿Qué es lo que estaba diciendo Josué? Si a los de aquel lado del río, a los de los amorreos, ¿a cuáles quieren servir? Pero les voy a aclarar algo. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Ustedes hagan su decisión, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo vamos a adorar al único Dios, con D grande, con D mayúscula, al único Dios verdadero, aquel que dijo: yo soy camino, yo soy verdad y yo soy vida, aquel que nos da la vida, aquel que nos formó de la tierra, mi hermano. A ese Dios vamos a adorar. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Entonces es importante cuando Él le dice: bueno, y esto es lo que ustedes tienen que elegir. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer verdaderamente? Dios y tú, Dios y yo. Si usted tiene a Dios, usted y Dios son mayoría. Si Dios está conmigo, ¿quién? ¿Quién contra nosotros? Así que usted es uno más Dios y son la mayoría. Aquí no son dos. Aquí está el poder completo de Dios. No entendemos cómo hace Dios las matemáticas, pero así es como nos dice el Señor. Cuando nosotros agregamos a la presencia de Dios a nuestra vida y decimos: Jehová y yo, el Señor y yo. Entonces vino el sirviente y le dijo al profeta Eliseo: Señor, vienen contra nosotros, son muchos guerreros, son muchos soldados, y se vienen acercando, Señor, haz algo. Y el profeta estaba bien tranquilo, dijo: tranquilo, tú vas a ver lo que... No, yo no puedo ver, yo nomás veo los soldados que vienen, veo que se están acercando, veo que nos van a acabar, veo que nos van a destruir. Tranquilo, Dios tiene el control. Cuando el profeta oró para que su siervo recibiera y pudiera ver esa vista espiritual y pudiera ver, entonces vio que había muchos, miles, cientos de ángeles cuidándolos y protegiéndolos, y estaban ahí para defenderlos. Dijo: ahora veo cuál es tu confianza, ahora veo cuál es tu seguridad, porque tú estás viendo que Dios contigo, hay millares de ángeles protegiéndonos como hijos de Dios. Cuando Dios está contigo, eres mayoría, y no solamente por la palabra Jehová, sino porque Dios representa un reino. Jehová Dios representa el reino de los cielos, y el reino de los cielos tiene ángeles al servicio de aquellos que claman con fe. Oh, qué tremendo, mi hermano. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 2 al 4. Pero ¿qué vamos a integrar? ¿Cómo vamos a poner? Escucha y después lo vas a hacer. Y el resultado va a ser vida. Y Jesús dijo: y esta vida es una vida en abundancia. Escucha y hazlo. Mire lo que dice en Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 2. Vamos allá. Dice: y fue dado aviso al rey de Jericó. No. Primera de Reyes, capítulo 2. Me frenó el hermano Silvio: tranquilo, despacito. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 2. Yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Escuche, usted va a escuchar para hacer. ¿De acuerdo? Entonces mire el consejo que le está dando al hijo. Y este es David. Yo voy a seguir el camino de todos los hombres, el mismo camino aquí en la tierra. ¿Sabe de qué estaba hablando? No iba a caminar a otra ciudad, a otro pueblo y a otra victoria y a otra conquista. El camino de los hombres aquí en la tierra se llama muerte. Tarde o temprano vamos a llegar allí. Así que él toma ese tiempo y le dice: ven, hijo, voy a platicar contigo. Y yo tengo que decirte que mi camino es el camino que toman todos los hombres aquí en la tierra. Sabía que iba a su descanso, sabía que se acababan sus días, sabía que iba a morir. Yo sigo el camino que todos los hombres aquí en la tierra. Y luego le dice: esfuérzate y sé hombre. Ahora note usted, ¿sabe que nosotros somos llamados varones por nacimiento? Pero somos hombres por decisión. Dijo: está muy difícil explicar eso. Cuando una persona se alivia, una mujer se alivia,
Ya ve, yo no sé, los doctores si ya también les hayan puesto restricciones, pero lo primero que hacen es pegarle a un bebé, paz, 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 llora, y lo dicen, es varón, es varón, es hembra. Así que desde que nacen las criaturas son marcados por varón o hembra. Pero el hombre que es verdadero hombre no es el macho, no malentienda, no es el macho mexicano. Y yo puedo decir eso porque soy mexicano. Así que no es el macho mexicano. El hombre íntegro es aquel que tiene una palabra y la cumple. Es aquel que sabe, como dijo un hombre hace unos días, un artista, un verdadero hombre. Es aquel que toma a una mujer para amarla desde que la tomó hasta el resto de su vida. Que va a vivir con ella desde que la tomó hasta la muerte. Y la va a amar, la va a respetar, va a dignificar su relación. Ese es un verdadero hombre. Aquel que trae hombres, que trae hijos al mundo y se olvida de ellos, ese no es hombre, ese es un varón. Pero el hombre es el que trae vida a este mundo, que trae hijos a este mundo y se hace responsable con sustento, con protección, con alimento, con cuidados, con educación y con amor. Ese es un verdadero hombre. Así que cuando David le está diciendo a su hijo, sé hombre, Salomón sabe a qué se está refiriendo. No es solamente eres un varón, el hombre va a dar ejemplo, el hombre es responsable, el hombre es un guerrero, el hombre es un conquistador, el hombre es un protector, el hombre sabe tener a su casa con el fuego del amor encendido. Sé un hombre, le está diciendo. Escucha. Y en el versículo siguiente, versículo 3, vamos a leer el 3 y el 4. En el versículo 3, guarda los preceptos de Jehová tu Dios andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos, sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que tú emprendas. Y el versículo siguiente, el versículo 4. Dice, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo, si tus hijos guardaren mi camino andando delante de mí con verdad y con todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Está dando una promesa. Pero cuando le dice, sé hombre, le dice, ahora quiero decirte, sé hombre, guarda los mandamientos de Dios. Sabe que yo siempre he expresado esto y he sido muy criticado porque yo siempre les hago la invitación y les digo, el cristianismo se trata de valientes, no de gente cobarde. El que quiere ser cristiano de verdad, tiene que ser un hombre o una mujer íntegros y valientes, porque van a recibir burlas, nadie les va a aplaudir por ser cristianos, nadie les va a aplaudir, y sobre todo los amiguitos, las amiguitas que antes los invitaban a un baile y ahora los invitan y dicen, no, yo soy de Cristo, se van a burlar de usted, los van a criticar, van a decir hasta mentiras de usted, y usted tiene que ser tan valiente para decir, aún con todo ello, mi casa y yo serviremos a Jehová, porque hemos decidido obedecer los mandamientos de nuestro Dios. Así que el Señor nos dice, escucha, para ser hombre tienes que guardar los mandamientos de Jehová. Y si enseñas a tus hijos a que obedezcan los mandamientos y la palabra de Dios, la promesa de Dios vendrá sobre tu vida y sobre la vida de tus hijos, y nunca faltará varón en el trono. Ahora, transpórtelo y tráigalo a la vida actual, mi hermano. No tendremos hijos que vayan al fracaso. Quizás se van a tropezar, quizás van a caer, pero se van a levantar, porque allí estamos nosotros para seguirles hablando palabra, y la promesa se va a hacer realidad. Sus hijos se van a levantar, sus hijos van a establecer sus vidas, sus hijos van a vivir vidas con armonía, sus hijos van a vivir en un matrimonio en paz, sus hijos van a traerle a sus nietos y usted se va a gozar con los nietos. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios se hace realidad cuando nosotros nos portamos como hombres, como mujeres de Dios. Escucha y haz y tendrás vida. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Cuando hacemos las cosas correctas, usted está produciendo. ¿Sabe, mi hermano? Uno de los errores más grandes como pueblo de Dios, uno de los errores más grandes es creer que venimos a la iglesia, oímos un sermón, una prédica, y el Espíritu Santo trabaja en automático
y empezamos a ser cambiados, empezamos a ser transformados, empezamos a ser bendecidos. Y si alguien le pregunta a usted, ¿por qué eres bendecido? Porque voy a la iglesia. ¿Por qué eres bendecido? Porque escucho al pastor con sus sermones aburridos cada 8 días, pero voy. La gente dice, levante las manos, yo las levanto, no sé por qué, pero yo las levanto y por eso soy bendecido. De verdad, por eso eres bendecido. La palabra del Señor nos dice que lo que tú siembras, eso es lo que tú cosechas. Yo le aseguro que si usted viene conforme a la palabra a los atrios de Jehová con alegría, Dios alegra su corazón en los momentos de tristeza y en los momentos de batalla. Usted tiene el gozo del Señor en su corazón, porque usted está sembrando alegría y regocijo en los atrios de Jehová. Pero si usted viene a la iglesia, levante las manos, no. Gócese, hermano, amén. ¿Sabe cómo va a estar allá afuera? Con ese mismo gozo, porque usted solamente va a cosechar aquello que usted siembra. Así que cuando nosotros queremos ser bendecidos, yo no soy bendecido porque vengo a la iglesia, yo no soy bendecido porque levanto mis manos, yo no soy bendecido solamente porque le canto al Señor, yo soy bendecido porque conozco la palabra, yo soy bendecido porque recibo la palabra que es el alimento para mi alma, para mi espíritu, yo soy bendecido porque escucho la palabra y la pongo por obra, yo soy bendecido porque he decidido agradar a mi Dios, yo soy bendecido porque obedezco al Rey de Reyes y Señor de Señores. Mi hermano, si usted piensa que va a ser bendecido por venir a la iglesia, ese es el problema de sus tristezas. Hay hermanos que dicen, wow, hay personas que no sé si los bautizaron en agua o en jugo de limón. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice la palabra del Señor, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto es la palabra de Dios. Cuando usted está recibiendo la palabra del Señor, mi hermano, no está solamente, mire, hace unos días tuve una plática con una hermana y lo voy a volver a decir, lo dije en el estudio y hoy no está aquí la hermana, no la veo, pero bueno. Entonces le digo, hermana, no me diga eso, porque yo la escuché a usted testificar. Si estamos hablando de derecho, así como usted me está diciendo a mí, porque yo tengo muchos defectos, no se acerque a mí, porque de ahí me mira 5, cuando se acerca me mira 10, si está muy pegadito a mí me mira 1000 defectos, soy bien defectuoso. Pero yo ya sé que soy defectuoso, pero sé que soy una hechura de Dios y estoy en una obra donde el Señor va a perfeccionar mi vida hasta que llegue a su presencia. Estoy en el proceso, téngame paciencia, Dios está trabajando. Entonces la hermana me dice algo a mí un poquito que me destanteó. Le dije, no, hermana, si hablamos con verdad, yo le escuché a usted se levantó y usted testificó, dijo, hoy le doy gracias a Dios porque vivo cerquitita de la iglesia, ya no vuelvo a faltar a los cultos y no le he visto en la iglesia, hermana. Entonces no es tanto que cumplas o no cumplas, el problema es que lo prometes, lo testificas y dices y das gracias a Dios, pero no lo cumples. Eres oidor de la palabra, pero no hacedor de la palabra. Digo, hermano, pero no he ido porque, digo, aviénteme el primer pretexto. Y me dijo la primera cosa. Y tenía una respuesta para la primera cosa. Dijo, mira, hermano, pues es que yo, por mucho que vaya, yo no sé leer. Así que, ¿cómo crezco? Yo no sé leer. Pues eso tampoco es un pretexto. La palabra del Señor dice que la fe viene. Así que usted oiga la palabra y su fe va a crecer. Dijo, pero es que écheme el tercer excusa, mi hermano. Dijo, hermano, no se me queda nada. Le digo, hermana, no, yo supe la historia de un hombre que decidió llenar el barril de agua y fue al río con unas canastas para llenar el barril con agua. Y cuando llegaba donde estaba el barril, pues no tenían agua las canastas. Hasta que una de las canastas decidió quejarse y le dijo, oye, hombre, dijo, nos llevas al río y que a traer agua, y pues toda se te tira, fluye, pasa por entre nosotros y nunca vamos a llenar ese tanque. A lo que el hombre les contestó y les dijo, sabes, yo nunca tuve la intención de llenar el tanque, yo tenía la intención de limpiar muy bien las canastas. Mírense ahora qué limpias están porque el agua pasó por en medio de ustedes.
Así que aunque no retenga la palabra, venga a la iglesia, hermana. Si la palabra está pasando a través de sus oídos, si está pasando a través de su mente, si está pasando a través de su corazón, no se preocupe, Dios está obrando. La palabra que Dios ha enviado no volverá vacía. Dios está cambiando, está transformando, está renovando las mentes, está renovando los corazones. Dios está haciendo el proceso que Él ha enviado su palabra a hacer en nuestras vidas. Siga viniendo. San Juan capítulo 6 versículo 63, el Señor nos dice, escuchen esto con atención. El Señor y cada vez que yo le dé una palabra, lo que le estoy diciendo es escuche para que haga. Porque cuando usted escucha y usted hace, el resultado es vida. Así que nos dice el Evangelio de San Juan capítulo 6 versículo 63. Esperamos. Primera de Reyes capítulo, el Evangelio de San Juan capítulo 6 versículo 63. El Espíritu es el que da, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son. Escucha para que hagas. Cada palabra que usted tiene, y mire hermano, esto fue lo que sufrió el apóstol Pablo y yo no tengo ningún inconveniente. No sé si los demás que predican tengan algún inconveniente, pero yo no tengo ningún inconveniente que un día diga usted, pastor, ¿dónde dice eso en la Biblia? Porque vamos a ir a la Biblia. Antes de pararme aquí, veo la Biblia y trato de entender el mensaje de Dios y comprenderlo, diluirlo en mi corazón y recibir de parte de Dios que el Espíritu Santo me inspire para darle una palabra a usted que sea bíblica, que sea cristocéntrica, que sea dinámica y que de alguna manera toque su corazón para que le interese, para que desee conocer esta palabra. Así que el Señor les está diciendo y les está recordando a sus discípulos, las palabras que yo les estoy hablando son las que le dan vida. ¿Quieres vida? Escucha la palabra de Dios. La palabra de Dios te da vida. Entonces, cuando tú escuchas la palabra que da vida y la haces, el resultado es vida a tu vida. Vida. ¿Quieres vida y vida en abundancia? Esto no es en automático. Llegué a la iglesia, pastor, aquí hay vida y vida en abundancia. No, la vida en abundancia está en la palabra, pero se manifiesta en nuestras vidas cuando hacemos la voluntad de nuestro Dios. ¿Qué es expandir la palabra del Señor? Así que dice el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son. Mire algo, mi hermano, en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 21. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Voy a brincar un poquito y voy a terminar, que no quiero tomarle mucho tiempo, pero esta historia me gusta mencionarla y más con esta porción de la palabra. Acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Sabe que Santiago menciona lo mismo? Dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No dice que es inconstante espiritual. Cuando la palabra del Señor dice en todos sus caminos, una persona que no aprende a ser fiel a su propia palabra y la palabra que empeña en el espíritu delante del Señor, Señor, prometo serte fiel, y no le es fiel al Señor, difícilmente es fiel en otras áreas de sus vidas. Dijo una viejita en una ocasión, llegó al hotel, y era cristiana. Dice que llegó al hotel y llegó con su maletota. Y le dijo al dependiente, dijo, necesito una habitación. Dijo, sí, nomás tenemos una, pero está en el tercer piso. Dijo, no le hace, está bien. Quiero descansar, quiero echarme un sueñito, un baño, descansar y estar lista para una conferencia que vamos a tener aquí del pueblo. Bueno, le rentaron la habitación. El hombre toca la campanita, ¡cling! Y llega el botones a agarrar la maleta de la viejita. Y la viejita dice, con el bastón, déjeme la maleta ahí. Dijo, señora, yo soy el encargado de cargar las maletas. No importa, déjemela, yo me la llevo.
Digo, señora, son 3 pisos esa escalera, usted va a necesitar ayuda. Dijo, no confío en nadie. Dijo, mujer, yo soy cristiano, yo sería incapaz de robar. La viejita se quedó sorprendida, dijo, ay, es cristiano y es incapaz de robar. Y la viejita le dijo, bueno, ¿paga sus diezmos? Dijo, bueno, ahí está, es capaz de robarle a Dios, que no me robe a mí, yo me llevo mi maleta. Y yo sé que cuando hablamos de integridad no hay cristianos que le fallan al Señor con el diezmo. Wow, ya me metí en problemas. Hay bendición, hermanos, hay bendición. El Señor Jesús le dijo, miren, yo les he hablado las palabras que son vida. El profeta les recuerda otra vez, le dice, ¿hasta cuándo van a claudicar? En 2 pensamientos, en 2 caminos. Tienen que hacer una decisión. Si de verdad creen en Dios, sírvanle con todo su corazón. Y esta palabra es la que más nos duele. Y si de verdad no lo estás creyendo y no quieres servir al Señor con todo tu corazón, estás perdiendo tu tiempo a cualquier iglesia que tú vayas. Si no eres capaz de entregarte con todo tu corazón y buscar hacer la voluntad de Dios, estás perdiendo tu tiempo a cualquier iglesia que tú vayas. Tú tienes que hacer una decisión. Señor, yo quiero conocerte más, quiero conocer tu voluntad, quiero caminar en tus caminos, quiero ser íntegro, Señor, que mi decisión sea firme, Señor. Yo no sé los dioses que van a servir mis vecinos, no sé los dioses que va a seguir mi familia, no sé los dioses que van a seguir los que están cerca de mí, pero una cosa yo puedo asegurarte, Señor, mi casa y yo te vamos a servir. Mi casa y yo te vamos a servir. Así que el Señor Jesús les recuerda y les dice en Mateo capítulo 7, versículo 13, yo quiero que ustedes entren por la puerta angosta. Ancha y espaciosa es la puerta que lleva a la destrucción. Pero yo quiero que ustedes entren por la puerta angosta. Servir al Señor te va a traer aflicción, te va a traer dolor, sufrimiento. Yo no puedo decirle, mi hermano, crea en el Señor Jesucristo y todos sus problemas se van. Mañana va a tocar el rentero ahí la puerta de su casa y le va a decir, hey, no has pagado. No va a desaparecer el rentero. El que corta de la luz también llega. El agua se la cortan si no paga. El teléfono, bueno, también se lo van a cortar. Todos los biles van a seguir ahí. No es un Dios mágico. Tampoco espere la promesa. Yo sé que en Cristo Jesús tengo vida eterna cuando llegue al reino de los cielos, porque le falta mucho. Usted tiene que encontrar gracia delante de Dios y gracia delante de los hombres. Este es el camino. Estamos en camino, somos peregrinos. Nuestra meta final es estar con Jesucristo, pero mientras eso pasa, usted tiene que tener gracia para enfrentar cada circunstancia delante de los hombres. Y por sobre todas las cosas poner el nombre del Señor en alto. Jesús les recordó y dijo, la puerta que lleva a la vida es una puerta muy angosta, muy estrecha. Son muy poquitos los que caminan por ella. La gente prefiere una iglesia cómoda, una religión cómoda, una religión donde no te digan lo que tienes que hacer, donde nadie te contradiga en tus decisiones, donde nadie te marque una pauta para ayudarte a un cambio. ¿Conoce el artista que decía, así soy y qué? Así soy y qué? Creo que así decía, ¿y qué? ¿Y qué? Y la gente decía, hoy hasta lo hicieron famoso. Pero ¿sabe algo, hermano? Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Usted tiene que tomar la palabra del Señor y proponer para su vida, hacer una decisión para su vida. Hacer una decisión de qué manera usted va a servir al Señor. ¿Por cuál puerta usted quiere caminar? ¿Cuál es el camino que usted quiere llevar? Yo quiero terminar con Lucas capítulo 10, versículo 27 y 28. El Señor caminaba. Jesús tiene un ministerio de 3 años y medio. No voy a hablar de la infancia, la historia de la infancia. El ministerio fuerte de Jesús al manifestar su gloria. Por eso cuando va a las bodas de Caná le dice, ¿qué tienes contra mí, mujer? Aún no ha llegado mi tiempo. Y era porque aún no había empezado oficialmente. Se cree que en las bodas de Caná empieza el ministerio del Señor con el primer milagro, ya en el ministerio oficial de Jesús como redentor, como cordero
que venía a quitar los pecados del mundo. Pero cuando el ministerio de Jesús empieza la persecución, empieza la crítica, empiezan a negar que era hijo de Dios. Habían visto milagros, habían visto maravillas, pero Jesús no tenía un camino fácil. Sabía que era necesario con mucho dolor, con mucho sacrificio, llegar hasta su meta, a la cruz del Calvario, porque en esa cruz iba a pagar los pecados del mundo. Así que Jesús no tenía un camino fácil. Si usted dice, ay, era el Hijo de Dios, Él vino a hacerse hombre para vivir como tú y como yo, para conocer la humildad que tú conoces, para conocer el sufrimiento que tú has pasado. Y si alguna vez te preguntas por qué he sufrido tanto, compara tu sufrimiento con el dolor de Jesús en la cruz del Calvario. Y te vas a dar cuenta que nunca nos vamos a comparar con tan grande sacrificio que Cristo hizo por nosotros. ¡Qué hermoso! Y aún con eso la gente lo confrontaba, los fariseos, los religiosos lo confrontaban. Y Jesús les dice, Lucas capítulo 10, versículo 27. Aquel respondió y dijo en la pregunta que le están haciendo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Esto es lo que tenemos que agregar, sumar a nuestra vida. Un mandamiento de parte de Dios: escúchalo, hazlo y tendrás vida. Esto es lo que tienes que hacer: amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, pero sin olvidar amar a tu prójimo como te amas a ti mismo. El Señor da dos números aquí, o dos cosas que podemos agregar. No solamente es agradar a Dios. Lo número uno es agradar a Dios, y lo segundo, agradas a Dios amando a tu prójimo. Lo uno y lo otro son parte de lo que Dios nos está pidiendo como iglesia, como pueblo. Versículo 28, terminamos con el versículo 28. Y mira lo que dice: bien has dicho, ahora hazlo y vivirás. ¿Me puedo pasar, mi hermano? Usted no está para saberlo. Aquí hay todavía 4 páginas para seguir esta prédica, pero yo quiero terminar aquí. Jesús le dijo: ya lo dijiste bien, tú puedes conocer los mandamientos. Te he dado porciones de la palabra del Señor y quizás las apuntaste, las tienes en tu mente, las tienes en tu corazón. De nada te van a servir, hermano, si lo que has escuchado no vas y lo haces. Sé un oidor y hacedor. Sé una persona que comunica a los que ama en alabanza y en júbilo. Sé una persona que le habla a sus hijos constantemente de los caminos del Señor. Comunícaselo a tus hijos para que ellos lo pasen a la siguiente generación y a la siguiente generación. Y nunca falte la bendición de Jehová sobre tus hijos, sobre tus nietos, sobre tus bisnietos. Comunícalo. ¿Has oído la palabra del Señor? Punto número 1. Número 2, ahora ves y hazlo. Y cuando vayas y lo haces, el final dice, ¿y qué dice? Vivirás. ¿Quieres vida? Escucha, hazlo y vivirás. Qué sencillas son las matemáticas de Dios. Póngase de pie, mi hermano, démosle gracias a nuestro Dios por esta palabra. Y si de alguna manera usted quiere, mi hermano, saber el motivo de mi gozo y de mi alegría, es el privilegio más grande servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no soy exclusivo de Dios. Todos somos llamados a ser servidores de Dios, a ser parte de este reino y a gozarnos, mi hermano. El gozo y la alegría con el que tú sirves al Señor, créeme, mi hermano, es una siembra que va a dar fruto y fruto en abundancia en tu vida. Cierre sus ojos, mi hermano, cierre sus ojos y démosle gracias a Dios. Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias, Espíritu Santo. Señor, he traído porciones de tu palabra, las cuales tú has puesto en mi corazón.